Bendiciones, hermanos. Estamos en el paso número 7 llamado perdonándonos unos a otros. Hoy día usted me va a perdonar y yo lo voy a perdonar. Amén. Número 1, según Colosenses 3:13. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos una queja contra otra persona? Leamos: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, soportándonos y perdonándonos. Es importante notar que perdonar está ligado con soportar, puesto que los dos son necesarios para vivir en armonía con otros. Para saber cómo perdonar debemos ver el ejemplo de Cristo. Número 2. ¿Cuál es una característica de un amigo? Proverbios 17:9. Proverbios 17:9. Vaya conmigo. No se quede mirándome. Aproveche de practicar la búsqueda de las Escrituras. Proverbios 17:9 dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Hablamos antes de lo que era, en el capítulo anterior, de lo que es cubrir. No es encubrir, sino cubrir la falta, o sea, proteger a la persona para que no haya un daño mayor de lo que en sí la falta puede significar. Entonces, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Entonces, ¿cuál es una característica de un amigo? Cubre la falta. Cubre la falta. Ok. La frase cubrir una ofensa en la Reina Valera puede tener la idea de perdonar la ofensa, como en la Nueva Versión Internacional. La segunda frase de Proverbios 17:9 podría referirse a no andar divulgando el pecado a otros, como hace el chismoso, o de seguir molestándole constantemente por su falta. Leemos ahí en el cuadrito del pasaje sobre la mujer adúltera de Juan 8, aprendemos que perdonar no quiere decir tolerar o alcahuetear el pecado. Después de perdonar a la mujer, Jesús le dijo en el verso 11, vete y no peques más. Número 3. ¿Qué es lo opuesto al perdón que se menciona en Efesios 4:31? Vamos a Efesios 4:31. Lo opuesto al perdón. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Vamos a ir a la versión actualizada. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Entonces, ¿qué es lo opuesto al perdón que se menciona en Efesios 4:31? Amargura. Amargura. Su decisión de perdonar o no determinará el curso de su vida. ¡Wow! Determinará el curso de nuestras vidas si es que perdonamos o no. Solo hay dos alternativas: perdonar o convertirse en una persona amargada. Pensamientos de venganza solo le llevarán a una calle sin salida que se llama amargura. La decisión es suya. Aquí hay un cuadrito, dice: medite en los siguientes pensamientos. El perdón no cambia el pasado, pero sí agranda el futuro. Guardar rencor a alguien es como morir por la picadura de una sola abeja. Qué interesante. Pregunta: ¿cuál estilo de vida escogerá? ¿Amargura, o sea, guardar rencor, o perdonar, o sea, estar en paz? Yo escojo estar en paz. Número 4, en Efesios 4:32. Vamos un versículo más arriba. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos. Perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, en Efesios 4:32, el perdón y la misericordia están ligadas. ¿Por qué cree que están ligadas? Yo creo porque es el ejemplo que colocó Jesucristo. Es el ejemplo de Jesucristo.
¿A qué se refiere? Sí. Misericordia y perdón. Perdón. Perdonar es el resultado de tener compasión a otros. 5. Según Santiago 5:16. Santiago 5:16. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. En la clase anterior vimos de que esta confesión se refiere a si es que hemos hecho un mal a otra persona, ir y pedirle perdón. No significa estar contando las cosas personales o las fallas personales de uno con medio mundo, sino de ir a la persona, si hemos cometido una falta con esa persona, ir y arreglarlo. Entonces, número 5, debemos confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. O sea, donde hay transgresión, donde hay pelea, donde hay división, donde hay murmuración, donde hay celos, donde hay envidia, mejor confesar eso y pedir perdón. Sacarse ese clavo para no caminar con ataduras. Confesar nuestro pecado a otro no es fácil. Algunos obstáculos pueden ser temor a ser regañado, nuestro propio orgullo, temor a que sus faltas sean divulgadas a otros. Podría pensar en más, ser rechazado quizá, ser rechazado, ser marcado, porque las personas muchas veces ser marcado o marcada. Recuerdan la falta que cometió la persona. Pasan 5 o 10 años y todavía se refieren a la persona como, la hermana que hizo esto, o el hermano que hizo esto otro, a la que le hicieron esto, tiene nombre esa hermana. Y eso pasó. Si Dios lo olvida, ¿por qué nosotros recordamos y hasta nombramos a las personas por alguna falta? Eso no es correcto. ¿Se imagina que Dios nos tratara igual? Qué difícil sería. 6. Una característica que hace difícil el perdón es un espíritu de crítica. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues vamos a Romanos 2:1. Romanos 2:1. Por tanto, tú que juzgas a otros, no tienes excusa. No importa quién sea, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? Una característica que hace difícil el perdón es un espíritu de crítica. Porque al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Mateo 7:1-5. Mateo 7:1-5. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto sobre características que hace difícil el perdón? Es un espíritu de crítica. No. Ok, entonces, ¿cómo lo podemos resumir? Este es bastante. Del 1 al 5 son 5 versículos que estamos tratando de colocar en una línea. Entonces, ¿qué colocamos? A ver, preocúpate de tu pecado y no el de los demás. Puede ser algo así. Ok, saca primero la viga de tu propio ojo. Me gusta eso. Saca primero
la viga de tu propio ojo. O sea, lo que yo tengo puede ser más grande, es una viga, es algo más grande que la pajita que tiene el ojo ajeno. En resumen, el problema principal de juzgar a otros es que nosotros no somos las personas indicadas para juzgar, porque vamos a caer igual en alguna contradicción, en alguna falla. Nosotros también nos van a encontrar. Entonces, no somos perfectos, coloquemos. No somos perfectos. Nadie es perfecto. Solo el Señor. Entonces, si tomamos esa posición, todos juzgan a todos, todos critican a todos y se arma un tremendo desorden donde no hay amor. 7. ¿Quién tiene el derecho de juzgar a otros? Mateo 7:5. Mateo 7:5. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Quién tiene el derecho a juzgar a otro? El que no tiene pecado. El que no tiene pecado. La Biblia nos manda a perdonar a otros, sin importar lo que han hecho. Perdonamos aún a nuestros enemigos. Esto no quiere decir que la persona queda exenta de su responsabilidad de arrepentirse y pedir perdón. Hay que entender la responsabilidad de cada uno. Vamos a esto. El ofensor es responsable de arrepentirse y pedir perdón. El ofendido es responsable de perdonar, aun cuando considera que la otra persona no merece el perdón. Una vez que perdona, ha cumplido su responsabilidad y es libre del peso de la amargura que antes controlaba su vida. Muy clarito, pero qué difícil muchas veces se hace. Solamente con la ayuda del Señor, en oración y en derramamiento delante de Él. Número 8. ¿Qué tipo de acción caracteriza al pueblo de Dios? Esto está interesante. Proverbios 24:17. 24:17. No te alegres cuando caiga tu amigo, que no se alegre tu corazón cuando él tropiece. ¿Qué acción caracteriza al pueblo de Dios? No nos alegramos cuando alguien cae. Recuerde eso. Proverbios 24:29. No digas, le haré lo que él me hizo. Le daré a ese hombre lo que se merece. Entonces, características. No practica ojo por ojo, diente por diente. El pueblo nuevo testamentario no practica esta ley de ojo por ojo, diente por diente. Éxodo 23:4-5. Éxodo 23:4-5. ¿Estoy bien? Éxodo 23:4-5. Si encuentras el buey o el asno extraviado de tu enemigo, llévaselo. Si ves que el asno del que te aborrece ha caído por el peso de su carga, no dejes de ayudarlo. Al contrario, ayúdalo a levantarse. Wow. Entonces, ¿qué característica del pueblo de Dios? Ayuda hasta sus enemigos. Ayuda hasta a sus enemigos. Para meditar, aquí dice, trate de pensar en un ejemplo moderno de Éxodo 23 que usted podría poner en práctica hoy, de cómo ayudar a un enemigo suyo o una persona que le hace la vida imposible o lo ataca. Eso está difícil, pero se puede hacer y se debe hacer. Número 9. ¿Hasta qué punto debemos extender nuestro perdón? Según Lucas 6:35-36. Vamos a Lucas 6.
35 y 36. Lucas 6, 35, 36. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado, sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Miren qué interesante. El Altísimo, o sea, Dios es benigno con los ingratos y con los malvados. Por lo tanto, sean compasivos, como también su Padre es compasivo. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! ¿Hasta qué punto debemos extender nuestro perdón? Según Lucas 6, una persona perdonadora ama a sus enemigos, haciéndoles el bien. Todo esto se hace sin esperar nada a cambio. Nada a cambio. Sigue el ejemplo de Dios, quien es compasivo. Misericordia o compasión tiene la idea de no dar a la persona su castigo merecido. Mire qué interesante, la misericordia o la compasión se relaciona con no pagar lo que a alguien sí le merece. Por ejemplo, haciendo bien aún a los ingratos y malos. Eso es lo que acabamos de leer. Pensamientos sobre el perdón. El perdón no significa olvidar la ofensa. Después de perdonar, se requiere tiempo para que los recuerdos desaparezcan. El perdón significa dejar de recriminar a la otra persona. No podemos decir que perdonamos y volver a sacar el tema frente a los demás. Eso no se vale, no se hace, no es sabio. El que perdona no exige venganza o castigo por lo sufrido. Entiende que la otra persona tendrá que rendir cuentas a Dios. Perdonar es principalmente una decisión de soltar su ira. Aunque no quiera perdonar, entienda que es la única manera de librarse de la amargura. La decisión de perdonar no depende de la actitud o reacción del ofensor. O sea, independientemente de cómo se comporte el ofensor, el ofendido tiene que proceder a perdonar. Fíjense, son demandas difíciles, es una demanda difícil, antilógica, de acuerdo a la mente humana. Pero de acuerdo a la voluntad de Dios, Él mismo nos dio el ejemplo. Y por último, si la ofensa vuelve a la memoria después de perdonar, diga esto: ya lo perdoné, rehúso seguir meditando en la ofensa. Historias del perdón. El general Robert E. Lee visitaba a una señora después de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Ella se quejaba amargamente mientras le señaló un gran árbol destruido por la artillería enemiga. Esperando simpatía por parte de Lee, se sorprendió cuando él le dio el siguiente consejo: mi querida señora, corte su árbol y olvídelo. Es mejor perdonar las injusticias del pasado y no dejarlas echar raíces de amargura que envenenen el resto de nuestra vida. Hay una historia española acerca de un padre que estaba alejado de su hijo Paco. Después de que el hijo huyó de la casa, su padre salió a buscarlo, pero sin éxito. Desesperado, el padre puso el siguiente aviso en un periódico de Madrid: amado Paco, todo está perdonado, te amo. Espérame el sábado a mediodía frente a las oficinas de este periódico, tu padre. Al llegar el sábado, había 800 Pacos en el lugar indicado, buscando el perdón y amor de sus padres. Wow. Ay, ay, ay. Para memorizar, Efesios 4:32. Qué lindo y qué profundo está, confrontacional este paso número 7. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En la versión NBI es: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hemos terminado el paso 7 y nos vemos en el paso 8, que es aceptándonos y recibiéndonos unos a otros. Que Dios me los bendiga. Amén.